En este vídeo vamos a hablar de otra magnitud física, en este caso el turno de la presión. Matemáticamente la presión se calcula como una fuerza dividida por una superficie, de ahí que su unidad del sistema internacional sea Newton por metro cuadrado, conocida normalmente como Pascal. A efectos prácticos lo que representa es una fuerza distribuida perpendicularmente sobre un área. A escala microscópica la presión es el resultado de las colisiones de las partículas de un fluido contra una superficie, de forma que si aumentamos la cantidad de colisiones o su fuerza, conseguiremos un aumento de la presión. Esto podemos hacerlo por ejemplo aumentando la cantidad de partículas o su temperatura, que es equivalente a aumentar la velocidad. Cuando hablamos de gases, en general se suele suponer que la presión que ejercen es aproximadamente uniforme, a menos que consideremos variaciones de altura muy grandes, como por ejemplo cuando estudiamos las distintas capas de la atmósfera. Por otra parte, cuando hablamos de líquidos tenemos la fórmula de la presión hidrostática, que establece que la presión en un punto del líquido es la atmosférica más el producto de la gravedad por su densidad y por la profundidad a la que se encuentra. Esta fórmula por supuesto tiene una explicación, y para demostrarla solo tenemos que hacer un sencillo equilibrio de fuerza en la dirección vertical. Para ello vamos a tomar un volumen de control que será un cilindro cuya parte superior se encuentra en la superficie del líquido y la inferior a la altura del punto del que queremos conocer la presión. Es importante remarcar que este cilindro solo delimita la parte del fluido que vamos a estudiar, pero forma parte del propio líquido. Una vez aclarado esto, vamos con el equilibrio de fuerza. Hacia arriba la única fuerza que tenemos es la presión sobre la superficie inferior, multiplicada por su área, claro. Esto debe ser igual a las fuerzas que empujan hacia abajo, que son la presión sobre la tapa superior y el propio peso del cilindro. Por su parte, el peso del cilindro se calcula como la aceleración de la gravedad multiplicada por su masa, que a su vez se calcula como la densidad del líquido por su volumen. Perfecto. Ya solo nos falta simplificar y así obtenemos la fórmula que vimos al principio. Ahora que sabemos esto, vamos a usarlo para hacer un experimento. Veremos cuál es la altura máxima desde la que podemos beber usando una cañita muy larga. Para ello vamos a suponer que hemos sorbido con fuerza suficiente para que toda la cañita esté llena de líquido. Según la fórmula que acabamos de ver, la presión en la parte inferior será la presión de nuestra boca más la gravedad por la densidad del líquido y por la longitud de la cañita. Por otra parte, como el vaso está abierto, tenemos que esta presión tiene que ser igual a la atmosférica. Sustituyendo ahora la densidad del agua, una presión atmosférica típica, y suponiendo que tuviéramos una capacidad pulmonar para hacer un vacío perfecto, tenemos que la altura máxima a la que podemos subir el líquido es de unos 10 metros, o lo que es lo mismo, entre un tercer y un cuarto piso aproximadamente. Pero este experimento no es solo una curiosidad, sino que es algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para diseñar un sistema de bombeo de agua, porque ni la bomba más potente del mundo será capaz de succionar agua a más altura de la que acabamos de calcular. No solo eso, además hay un experimento muy famoso basado en este principio, el llamado experimento de Torricelli. Lo que hizo Torricelli fue llenar un tubo largo de vidrio con mercurio, lo tapó, le dio la vuelta, metió la punta en un recipiente con más mercurio y lo destapó. Lo que sucedió fue que el mercurio comenzó a bajar hasta que la altura del líquido alcanzó aproximadamente unos 760 milímetros. Por supuesto, esta medida no es arbitraria y podemos calcularla usando la fórmula anterior, sabiendo que en la parte superior lo que se forma es justamente una zona de vacío, porque si se hace bien, aquí no puede entrar nada de aire. Este experimento es la base para construir un barómetro sencillo, ya que cuando la presión atmosférica aumente, el líquido subirá más por el tubo, y cuando disminuya, el líquido bajará. Además, de esta forma se define una unidad para medir presión, el llamado milímetro de mercurio. A pesar de no pertenecer al sistema internacional, los milímetros de mercurio siguen siendo bastante habituales en determinadas ramas de la ciencia, y en concreto es la que se usan en medicina para medir la presión sanguínea. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos de un mismo o diferente elemento
Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace iónico, covalente y metálico. Estos enlaces presentan las siguientes características. El enlace iónico se forma cuando se une un elemento metal con uno no metal. Por ejemplo, el sodio y el cloro, que al unirse forman cloruro de sodio. En este tipo de enlace ocurre una transferencia de electrones. Esto quiere decir que un elemento le quita electrones al otro, provocando que queden cargados eléctricamente, uno con carga positiva y otro con carga negativa. A temperatura ambiente son sólidos, cristalinos pero quebradizos. Son solubles en agua. En estado sólido no conducen la electricidad, pero si se encuentran fundidos o disueltos en agua, son buenos conductores de electricidad y además presentan altos puntos de fusión y de ebullición. El enlace covalente se forma cuando se une un elemento no metal con otro no metal. Por ejemplo, el hidrógeno y el yodo, que al unirse forman yoduro de hidrógeno. En este tipo de enlace se comparten uno o más pares de electrones para que la molécula sea estable. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gaseosos. Son poco solubles en agua, muy poco conductores de electricidad y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Y por último, el enlace metálico se forma al unir un metal con otro metal. Por ejemplo, cobre unido a otro cobre. En este tipo de enlace se comparten los electrones fluyendo entre todos los átomos del metal, en algo que se le conoce como nube o mar de electrones. Es por esta razón que los metales son muy buenos conductores de electricidad. A temperatura ambiente son sólidos a excepción del mercurio, no son solubles en agua y tienen altos puntos de fusión y ebullición y además poseen ese brillo metálico que los caracteriza. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.